Buenas tardes a todos. El último día hablamos de la liturgia de la palabra ya en su conclusión y simplemente decíamos que hoy nos vamos a detener en lo que es la homilía, la oración de los fieles y la profesión de fe y pasar ya directamente a la liturgia eucarística. Una palabra, por tanto, acerca de la homilía. Bien, la homilía, como todos sabemos, es una explicación de la palabra que se acaba de proclamar. Una explicación sencilla que ha de hacer el sacerdote, el ministro, para que el pueblo de Dios sepa acoger esa palabra que ha sido proclamada en el silencio como una lluvia menuda y, pues se le abran los sentidos interiores y suscite y provoque lo que la misma palabra ha hecho, que es la fe y la conversión. Por tanto, la palabra de Dios ha de ser explicada y desmenuzada en este momento de la misa. La homilía ha de ser preparada siempre por un ministro ordenado, el sacerdote, presbítero, obispo o el diácono. Bien, lo demás, que puede haber una intervención de un laico, será algún comentario de la palabra de Dios en algún momento particular, por ejemplo, en una celebración dominical en espera de presbítero, en que no hay misa, ¿no? Cuando un laico interviene, que se ha leído la palabra de Dios, hace un comentario, pero no podemos hablar de que está realizando la homilía. Bien, igual que en ciertos encuentros que podemos tener de lectio divina, en los que cada uno puede expresar lo que el Espíritu pone en su corazón, no estamos hablando de homilía. Bien, la homilía, ante todo, tiene que tratar sobre los textos que se han proclamado en la liturgia de la palabra, pero también podrían servir para este momento los textos del misal, la eucología que llamamos, las oraciones de ese día o el prefacio, todos los textos de esa celebración, porque todos están en armonía con el misterio que estamos celebrando. Y aparte, todos esos textos que contiene el misal, ya dijimos un día que no son sino palabra de Dios masticada, hecha oración, y expresada en muy poquitas palabras, que es una de las características que tiene la liturgia romana. Además, la homilía puede versar acerca de la vida del santo que estamos celebrando. Bien, ¿por qué? Porque la vida de estos hermanos que la Iglesia nos propone como modelos también puede ser para nosotros un estímulo a la hora de abrazar el Evangelio, la palabra de Dios, como ellos lo han hecho en su propia vida, ¿no? Y así la Iglesia lo ha reconocido. Bien, también podría ser el contenido de la homilía, no en su totalidad, pero sí en alguna de las partes, pues el misterio que estamos celebrando, la celebración o jornada en la Iglesia que nos propone, pero en esto hay que tener cuidado. Por ejemplo, los domingos, en los que a veces encontramos jornadas especiales. Por ejemplo, la jornada de oración por los medios de comunicación, ¿no?, social, o por la jornada en la carretera, o el Domum, más conocido, o la jornada de la infancia misionera, etcétera, etcétera. No podemos hacer que esas jornadas que la Iglesia nos propone, con un criterio muy acertado, ¿no?, recordar estas realidades que hay en la Iglesia y en el mundo, pero no podemos permitir que eclipsen o empañen un poco la centralidad que tiene la palabra de Dios. Lo primero es la palabra que se ha proclamado. También podemos hacer mención a esa jornada, ¿no?, e incluso iluminarla con esta palabra. Pero la homilía no tiene que versar en el 95% sobre los temas, ¿no? Bien, si estamos en un domingo, ¿no? Bien, sobre todo lo que nos pide la ordenación del leccionario es que no se interrumpa esa lectura continuada, ¿no?, de la palabra de Dios, domingo tras domingo, siguiendo en cada ciclo el Evangelio sinóptico correspondiente. Bien, ese sería un poco el contenido. Ahora, como el que
la va a desarrollar es el ministro ordenado, lo que tiene que hacer el ministro es preparar la homilía. Eso es importante. Y eso se advierte por parte de los fieles cuando ven que una homilía ha sido preparada. Y la preparación es en 3 aspectos. En primer lugar, en la oración, que es donde el sacerdote, el ministro en general, tiene que descender. La homilía tiene que brotar de la oración, de ese encuentro del ministro con Dios en primera persona y dejarse interpelar en primera persona por esa palabra. ¿Qué me dices a mí, Señor? ¿No? Hacer la oración. Y es bueno, vamos a poner el ejemplo de la liturgia dominical, ¿no? Que es la liturgia paradigmática. Pues es bueno que un sacerdote, desde el lunes, ¿no? Pues ya pueda hacer una primera lección de la palabra de Dios, de todas las lecturas, el Salmo y el Evangelio. Y que durante la semana vaya dejando calar esa palabra de Dios, llevarla a la oración, traerla, ¿no? Hacer la oración, vida propia, ¿no? Y esa lectura, y utilizo esta palabra, esa lección es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la lección divina, que es un modo de acercarse a la Escritura que nos vuelve a proponer la Iglesia en el Vaticano II, que es de la tradición rica de la Iglesia, ¿no? La lección, pensamos muchas veces que es simplemente leer la palabra de Dios, pero no es así. Lección significa lección, y el que nos da la lección es el maestro. Cuando hacemos lección, no es que nosotros vayamos a leer los textos, no, sino, claro que los leemos, lógicamente, pero el que es el maestro, Jesús, es el que nos da una lección, y la va a introducir en lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Porque esta es la palabra. Como hemos dicho en las charlas anteriores, en alguna ocasión, la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la carta a los Hebreos. Entra hasta los tuétanos de nuestro ser, ¿no? Bien, por tanto, lo primero que tiene que hacer el ministro es dejarse interpelar por esa palabra. Y hacerlo así, como pequeña lluvia, empezando el lunes y dejando, ¿no?, como la Virgen María, que esa palabra vaya de un lado a otro en nuestro propio corazón. Una vez que se ha preguntado, Señor, ¿qué quieres de mí?, también tiene que preguntarse, ¿qué quieres decir a esta comunidad que tengo yo delante? Porque no es lo mismo predicar en una parroquia en la que encontramos desde niños, ¿no?, hasta personas mayores, que predicar a una comunidad religiosa, que predicar a sacerdotes, que predicar, depende de la asamblea, ¿no? Así nosotros tenemos que preguntar al Señor, ¿qué quieres decir, ¿no?, a esta comunidad concreta, ¿no? ¿Qué necesitan, ¿no?, a través de esta palabra que tú has puesto a través de la Iglesia, ¿no? Bien, y una vez que se ha llevado a la oración, el ministro tiene que prepararse un pequeño esquema, ¿no? Quizás al principio pues lo tenga que sacar, incluso lo tenga que leer, ¿no? Cuando uno empieza el ministerio sacerdotal, pues a lo mejor no está muy seguro, ¿no? Y tiene que llevar una chuletilla, ¿no?, o la homilía incluso escrita, pero lo suyo que la homilía sea algo vivo, porque cuando tú la lees, en cierto modo, pues está siendo algo que reproduces, ¿no? Y tiene que tener la frescura del diálogo. Dice el Papa Francisco que la homilía es como una conversación con una madre, ¿no? En esa confianza, ¿no?, que va expresando pues esos retazos de la palabra de Dios con sencillez y a la vez con profundidad, ¿no? Bien, por tanto, tiene que hacerse un esquema, ¿no? Sí, es bueno a veces articularla en varios puntos, ¿no? Sobre todo de cara a la gente, ¿no? Si dices cuatro consideraciones, ¿no? Pues ya cuando llegas a la tercera la gente se anima y dice, bueno, ya está acabando, ¿no? Ya sé por dónde va. Pero cuando uno se convierte en una avioneta que parece que ya va a aterrizar y de nuevo recobra el vuelo hacia arriba y no se sabe cuándo se acaba, pues claro, la asamblea pues puede estar un poco ya disipada, ¿no? Bien, cuando se prepara la homilía, pues también se ajusta al tiempo de duración, ¿no?
El Papa dice que no pase más de 10, 15 minutos un domingo, 15 minutos, ¿no? Y a diario, pues que sean 5, 6, 7. Bien. Bien. Por tanto, hacer un pequeño esquema, ¿no? Pues puede servir al principio eso, escribirla entera, ¿no? Luego escribirla, pero ya no sacarla, ¿no? Y ya el sacerdote, el ministro, se suelta. Incluso el sacerdote, cuando ha preparado la homilía, ve con mucha claridad que no es él el que está hablando, sino que es el Espíritu Santo el que mueve precisamente sus labios y su corazón. Porque cuántas veces los sacerdotes tenemos preparado un esquema y de repente en la homilía el Espíritu Santo da un volantazo y te dice esto, que además en la misma proclamación, cuando estamos escuchando en el silencio esa palabra, el sacerdote puede recibir incluso una luz en ese momento y tú lo tenías preparado. Por eso decía antes lo de tener escrita la homilía, porque a veces dejamos prisionero al Espíritu Santo y a veces el sacerdote da ese giro de volante en ese instante. Dices, esto me lo pone el Señor, esto lo tengo que decir, porque lo necesitará alguien, tú no lo sabes. A veces te dice una persona, pues qué bien me hizo aquel día que dijo esa palabra y tal, y uno no se acuerda. Y es porque el Espíritu Santo a veces pone en los ministros palabras que incluso pues nunca has caído en la cuenta, ¿no? Y puede ser en este momento de la homilía, puede ser también un momento de la confesión, un consejo, ¿no? Y el sacerdote, el ministro, no se percata de eso, pero es el Espíritu Santo. Ahora bien, teniendo en cuenta que el protagonista es Dios y el Espíritu Santo, el sacerdote no puede renunciar a esa preparación por escrito, ¿no? Hacerse al final, pues luego un pequeño esquema que tenga 3, 4 puntos. No me gusta hablar de ideas, ¿no? Sino de consideraciones, que es un término que utiliza San Ignacio, porque ideas, no, la vida cristiana no es una idea, no es una ideología. Consideración es más acertado porque considerar es lo que el sacerdote ya, dice San Ignacio, considerar es traer en el corazón ese movimiento de la Virgen María, ¿no? Entonces, lo que ya ha considerado el sacerdote, el ministro que ha preparado la homilía, ahora lo ofrece al pueblo para que también lo considere en su corazón. Y es importante a veces esas 3, ¿no?, consideraciones, 4, para que los fieles, cuando salgan de la parroquia y lleguen a su casa, al menos cuando lleguen allí, a ver qué ha dicho hoy el sacerdote, el Señor, y si tiene 3 puntos muy claros, pueda volver sobre ellos en casa o en la oración personal, en el Santísimo, en el Sagrario, ¿no? Bien, por tanto, también prepararlo. Y luego la tercera dimensión sería ya la dimensión más práctica, ¿no? Que eso sobre todo en el predicador pues se va fraguando con la experiencia, con el tiempo, ¿no? Cuando uno empieza a predicar, pues eso, lo que he dicho antes, tiene que salir a lo mejor con la hoja, mirar a la asamblea poco a poco, ¿no? Pero luego pues tiene que tener ciertas, ¿no?, herramientas para desarrollar este ministerio y captar la atención de los fieles, cambiar el tono. Bien, bueno, pues ahí vosotros sois los que nos podéis corregir también a los sacerdotes, ¿no? Bien, pero cuando uno la ha preparado y cuando sobre todo está hecha vida, la homilía es fresca, y eso se percibe, ¿no? Eso se percibe. Puede haber días en un ministro pues que esté más cansado, o que la homilía, habiéndola preparado, te ha salido al revés y dices, qué fatal, ¿no? Bueno, pues incluso de esas homilías que son fatales, el Señor se sirve para ayudar a alguien, ¿no? Pero lo importante no es buscar que sea una homilía muy buena, con una oratoria muy preparada y no, eso no es lo importante, ¿no? Bien, porque el Señor se puede servir de un Jeremías, que no de Moisés, que era tartaja, ¿no? Que, bueno, pues Dios hace maravillas, ¿no? Porque es Él. Pero lo importante no es la grandilocuencia de la homilía, sino que de verdad esté preparada en el corazón, ¿no? Bien, y eso, los tiempos, pues un domingo, 10, 15 minutos, una fiesta, una solemnidad, ya diario, pues eso, 5, 7, bien, luego dependiendo de la fiesta.
¿Es obligatoria la predicación por los domingos, fiestas y solemnidades? Sí. A diario en las ferias no lo es, pero es muy recomendable en los tiempos fuertes, preparatorios, Adviento, Cuaresma y Navidad también, Pascua, ¿no? Pero también la Iglesia nos pide a los ministros que hagamos ese, bueno, entre comillas, esfuerzo, que no es un esfuerzo porque debemos de vivir de la palabra de Dios, de cada día ofrecer al pueblo de Dios pues unas pinceladas que puedan ayudar, ¿no? Breve, ¿no? Bien, pero es recomendable que en todas las comunidades cada día se pueda ofrecer la homilía. Bien, sirvan estas pistas de lo que debe ser la homilía. Además, termino con esto, el leccionario, ya decíamos un día, está pensado de tal manera en la nueva edición del Vaticano II que se ha introducido tanta sobreabundancia de la palabra de Dios, y sobre todo también con los textos de la segunda lectura del apóstol, que es una novedad, la segunda lectura en el domingo. La liturgia romana siempre ha tenido 2 lecturas y un salmo. La primera, el salmo y el evangelio. La segunda lectura es una novedad del Vaticano II para enriquecer este segmento de la celebración, y se introducen textos del apóstol que normalmente dan pie a pues tratar temas, porque las cartas de San Pablo lo que tratan son asuntos concretos de las comunidades, y eso da pie a tratar temas morales, ¿no? Pero está concebido el leccionario de tal manera que en 3 años, los 3 ciclos, el sacerdote, el ministro, pueda predicar de todo lo que contiene el catecismo de la Iglesia Católica, las 4 partes: la fe, el credo, la liturgia, la celebración, la moral y la oración. Se pueden tocar todos los temas sustanciales que un cristiano debe conocer. Por eso es muy importante que el sacerdote lo prepare, ¿no?, en conciencia, ¿no? Porque es un modo el primero, ¿no?, de evangelización, ¿no?, la palabra, más luego la catequesis, que es prolongación de la palabra, ¿no? Bien, junto a la homilía. La profesión de fe. Bueno, pues la profesión de fe es, después de haber escuchado, ¿no?, la palabra cuyo vértice es el resucitado, hacer una profesión solemne de fe, todos juntos, como comunidad, ¿no?, de este creo personal, ¿no?, que ya lo hicimos en el bautismo, nuestros padres por nosotros, a este creemos, ¿no?, como pertenecientes a una iglesia. Bien, hay 2 formas o 2 símbolos, ¿no? El niceno-constantinopolitano, ¿no?, de Nicea y Constantinopla, de 2 concilios, los primeros concilios, en los que se contienen en estos símbolos, símbolo significa resumen, compendio, ¿no?, se contienen las verdades fundamentales de nuestra fe, aquellas que hemos de profesar para salvarnos, ¿no? Bien, y normalmente los credos tienen 3 partes. El credo, la fe en Dios, el Padre, el Creador, el Hijo, la encarnación, la redención, su glorificación, el tiempo de la Iglesia, el Espíritu Santo, y las verdades escatológicas, las realidades últimas, ¿no?, la resurrección de la carne, la vida eterna, ¿no? Bien, esa es la forma tripartita, con un cuarto momento, el tiempo de la Iglesia, asociada a la eternidad. Bien, el símbolo de los apóstoles es más breve y sintético y se recomienda recitarlo en Pascua. ¿Cuándo se recita el credo? Pues se recita en los domingos y solemnidades. Las fiestas no. Las fiestas es el Gloria, que también en las solemnidades y los domingos se recita, excepto Cuaresma y excepto Cuaresma y Adviento. Bien, una palabra también. El último segmento de la liturgia de la palabra es la oración de los fieles, la oración universal. Es un segmento de la liturgia que ha recuperado también el Vaticano II. Es una novedad. ¿Por qué? ¿Cuál es el modelo? El modelo es la gran oración de los fieles del Viernes Santo. Recordáis todos que es un momento de la celebración, ¿no? La cruz rezada, rezamos, ¿no?, con la cruz, con todos nuestros hermanos que se unen a este misterio. Y ahí en 10 peticiones solemnes se exponen en un primer momento la intención,
hay un silencio prolongado que sirve para que toda la asamblea se una a lo que finalmente el ministro que preside eleva a Dios como una oración, una súplica. Entonces, fijaos, este es el esquema que se ha adoptado para proponer la oración de los fieles. Bien, decíamos un día que la oración de los fieles, comúnmente llamamos peticiones, preces, no se debe entender que sea la intención, confundir únicamente con la intención. ¿Cuál es la intención y cuál es la oración verdadera de los fieles? La intención es, pues eso, por los gobernantes, por las familias, por los enfermos, que debe ser, la característica es, debe ser breve. No podemos hacer las intenciones pues una homilía, una reflexión. A veces las intenciones son muy largas y deben de ser breves, que nos muestren la intención de modo directo. A lo sumo una relativa, ¿no?, que siga esa petición. Por los gobernantes para que promuevan leyes justas que defiendan la vida. Pues ya está. Pero no hacemos ahí por los gobernantes para que defiendan la vida, porque el aborto, no sé qué. Bueno, no hacemos un pequeño discurso, ¿no? Breve. Bien, entonces, esa es la intención. ¿Y cuál es la oración de los fieles? Bueno, pues es el silencio del Viernes Santo. Es verdad que el Viernes Santo la intención es un poquito más extensa, ¿no? Porque es una oración solemne, ¿no?, de los fieles, oración universal. Pero la verdadera oración de los fieles es el silencio que nos une a todos. Y ordinariamente la oración de los fieles es cuando respondemos todos juntos: te lo pedimos, Señor, te rogamos, óyenos, escúchanos, Señor, y ten piedad. Esa es la oración de los fieles. Unirnos en una misma intención, pidiéndosela a Dios nuestro Padre providente. Cuando todos respondemos con la misma súplica. Esa es la auténtica oración de los fieles. Bien, el misal recoge un esquema fijo que nunca debe de faltar en la oración de los fieles. Es obligatoria la oración de los fieles únicamente fiestas, domingos y solemnidades. A diario es potestativo, se pueden hacer o no. Son obligatorias las peticiones, vulgarmente hablando, ¿no?, la oración de los fieles. Ahora, no deben faltar, son 4 las que propone el misal. En primer lugar, por las necesidades de la Iglesia. En segundo, por los gobernantes, ¿no?, y la salvación del mundo. En tercero, por los que padecen cualquier dificultad, ¿no?, los enfermos, los que sufren en cualquier motivo. Y luego por la comunidad local, ¿no?, por la parroquia, por la diócesis. Esas son las 4 peticiones que no deben de faltar. Y en este elenco de peticiones también los difuntos. Y siempre la intención de los difuntos ha de ser la última siempre. Con ella se cierra, ¿vale? Al igual que sucede en la oración litúrgica de vísperas, siempre la última intención es por los difuntos. Y si se añadiera otra, se hace antes de la de los difuntos. Bien, luego, la brevedad es una de las características que cuando se componen, pues tenemos que tener en cuenta. ¿Quiénes tienen que recitar las peticiones? El ministro encargado es el diácono. En ausencia del diácono es el lector, que decíamos el otro día. Y si no hay lector instituido, pues cualquier fiel, ¿no? Bien. Hay que evitar que sean muchos a veces tenemos un concepto falsificado de verdadera participación, y sobre todo en algunas celebraciones, como pueden ser las primeras comuniones, ¿no?, en las que creemos que porque cada niño haga una petición o una ofrenda, hay más participación, y no es así. Es un aspecto de la participación, que cada ministro desempeñe una tarea. Pero es preferible que la haga una persona o 2, pero si cada petición, si hay 12 peticiones, ¿no?, porque a veces necesitamos que los niños de primera comunión, cada uno haga una petición, pues
Pues a lo mejor ese día, no lo sé, esto es algo personal, ¿no? que digo, ¿no? A lo mejor ese día tenemos que prescindir de que los niños estén pues inquietos porque tengo que salir a leer y tal, y ya está preocupado, que estén más atentos a la celebración, al acontecimiento que va a suceder, ¿no? Ese día, pues evitar que ellos estén en estos pormenores, pero desde luego 12 peticiones con 12 lectores distintos no tiene lugar, ¿no? Bien, lo mismo con las ofrendas, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Bien, valgan estas pinceladas con estos últimos elementos de la liturgia de la palabra. Y pasamos a la liturgia eucarística, la segunda mesa, ¿no? Descrita por el Señor, ¿no? En ese encuentro con los discípulos de Maús. En primer lugar, les explicó lo que se refería a él en las Escrituras, y después de encender su corazón, y después de encender nuestro corazón en la liturgia de la palabra, el Señor nos hace participar de un modo más adecuado para comprender cada vez mejor la fracción del pan, la liturgia eucarística. Pero es que cuando comulgamos, se encienden en nosotros también los deseos de volver a su palabra. Y fijaos que las dos mesas son un círculo de virtud, de caridad, de encendiarnos en el amor del Señor y de querer conocerlo cada vez más y mejor, ¿no? Bien, la liturgia eucarística consta de varias partes. En primer lugar, de la presentación de las ofrendas, luego la plegaria eucarística y luego de la fracción del pan y de la comunión. Nos vamos a detener brevemente en la primera hoy, en la presentación de las ofrendas. Bien, se han de preparar las ofrendas y en la medida de lo posible pensamos en una celebración paradigmática que es el domingo, ¿no? Lo suyo es que haya procesión de ofrendas. ¿Qué se debe de ofrecer? Pues se debe ofrecer, no debe de faltar, el pan y el vino, que es lo más importante. Y junto al pan y el vino, ¿qué ofrecemos? Pues también podemos ofrecer la colecta. Por eso está establecido en este momento la colecta, aunque en este momento de la pandemia se busque otro momento, otro lugar. Pero es este. ¿Por qué? Porque todo lo que se trae en ofrenda al altar tiene que estar destinado o bien para el culto, para el Señor, o bien para la caridad. Pero hemos de evitar que las ofrendas se conviertan en una catequesis, que en otro momento es legítimo hacerlo, en una catequesis sí. Y por eso pongo ejemplos a lo mejor un poco más ridículos, ¿no? Pues la bola del mundo. Y luego necesita una explicación. Te ofrecemos, Señor, esta bola del mundo, unas zapatillas, que traemos las llaves de casa. Todo lo que se trae al altar se tiene que quedar aquí. Cuidado con lo que ofrecemos, ¿eh? Bien, entonces, las ofrendas no deben de llevar una explicación. Son signos gratuitos que tienen que hablar por sí mismos. Es legítimo en una catequesis coger una bola del mundo y explicar a los niños el significado de la evangelización, ¿no? De explicarles las zonas en que todavía no conocen a Jesús, ¿no? Hacer una simbología, ¿no? Hacer una catequesis, ¿no? Y servirnos en este caso, de la boda del mundo. Pero en este momento de las ofrendas, no. A veces se puede convertir en una pasarela, modelos y de diferentes objetos que podemos traer. Si traemos una bola del mundo y se la vamos a dar a un chico pobre que tiene que estudiar geografía, estupendo. Ofrecemos la bola del mundo y luego se la entregamos al niño pobre, ¿no? Pero todo lo que se trae aquí, podemos traer zapatillas, pero un día que se recoja ropa, ¿no? Pero bueno, lo suyo es recogerla en otro sitio, pero un signo, ¿no? Que vamos a ofrecer esta ropa y la vamos a destinar a unas familias que están con necesidades especiales, ¿no? Bien, por tanto, el culto y la caridad, ese es el criterio. Luego, las flores, ¿no? Por ejemplo, que se ofrezcan, las flores han de ser siempre para la celebración naturales, igual que las velas naturales. ¿Por qué? Porque son dos signos que expresan la gratuidad. Tú cuando ofreces un ramo de flores a tu mujer, a tu novia, se las ofreces frescas, las mejores, porque la quieres. Y quieres expresar en ese regalo
el afecto profundo que le tienes, ¿no? Y el hecho de que se marchiten es un modo de expresarle ese amor que es gratuito, que se consume en su presencia, ¿no? ¿Ah? Cuando pasa un mes le tienes que regalar otro, ¿no? Entonces, cuando traemos ante el Señor flores o una vela y dejamos que se consuma en su presencia, es signo de nuestra gratitud, que se consume en su presencia. Cuando a veces las flores, con muy buena intención, no entro a juzgar las intenciones que sean buenísimas, pero traemos flores de plástico, de tela, y permanecen siempre, corre el riesgo de decir, esas las regalé yo, y el protagonismo al final, la gratuidad se pierde. Son las flores que regaló mi madre, que no las quita el cura, que si no se entera, ¿no? Bien. Y ese es el sentido, ¿no? de la ofrenda de una flor, a la Virgen, al Señor en el sagrario, en el altar, bien, celebraciones especiales, ¿no? Igual la vela. El problema lo tenemos con la eléctrica, que un poco por la limpieza, ¿no? de los templos, que ahora encontramos lampadarios electrónicos, ¿no? Bueno, pues se quiere suplir un poco por la duración que tiene, ¿no? El encendido, ¿no? de esa lámpara. Bien, pero se pierde ciertamente el signo, ¿no? El signo se rompe, ¿no? Bien, el próximo día continuamos y nos detenemos un poquito más en el ofertorio y seguimos profundizando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,